Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. 6:19 de la mañana. Comenzamos en Tal Cual, por ejemplo. Comencemos hoy con Tal Cual, que nos tiene que familiares de detenidos por razones políticas protestaron para exigir al Ministerio Público respuesta a las comunicaciones que han enviado al organismo en las que solicitan la libertad de todos los detenidos, revisión de expedientes, condiciones de reclusión y que se establezca una mesa de diálogo entre los afectados y las autoridades. Luego de 2 horas de espera dentro de la sede del Ministerio Público, en el centro de Caracas, los funcionarios se negaron a recibir el documento elaborado por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. La denuncia fue hecha por Andreina Baduel, hermana de Josnas Baduel y representante del comité. El documento, explicó Baduel durante una protesta, contenía una actualización sobre las condiciones de los detenidos y de sus familias, exigencias sobre el respeto al debido proceso, que se permita la designación de abogados de confianza, se respeten las visitas familiares y se garantice el acceso a los servicios básicos. Eso en Tal Cual. En El Nacional leemos que los ciudadanos asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, sabemos bajo la protección del gobierno de Brasil, han solicitado al representante de Brasil, al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que les preste atención prioritaria ante la prolongada crisis que enfrentan. A través de una carta, los 5 asilados, Magali Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos expresaron su profunda preocupación por las condiciones en las que viven, que incluyen más de 5 meses sin electricidad ni agua potable. Lo tiene, repito, El Nacional. Mientras que en El Impulso leemos que María Corina Machado exigió la liberación inmediata del político Biagio Pilieri, quien cumple 8 meses ya detenido, según denunció el movimiento Vente Venezuela. A través de sus redes sociales, Machado calificó a Pilieri como uno de los héroes detenidos en Venezuela. Pilieri, exdiputado y coordinador del partido Convergencia, fue detenido el pasado 28 de agosto del año 2024. Y bueno, a todas estas, el tema electoral está sobre la mesa. Quiéralo o no, Mundo UR nos tiene que campaña electoral para comicios legislativos y regionales inicia este 29 de abril, es decir, el día de hoy. Mardoley Prin tiene el reporte. Son 6.687 los candidatos a las elecciones del 25 de mayo. Jornada en la que se disputarán las 24 gobernaciones, consejos legislativos y diputados a la Asamblea Nacional. Los aspirantes fueron postulados a través de 54 organizaciones políticas, 36 de carácter nacional, 10 regionales y 8 indígenas. Según un comunicado del CNE, se espera que el 11 de mayo se realice un simulacro de la jornada comicial para que tenga mayor información la ciudadanía. En el mismo texto se señala que el Poder Electoral habría cumplido con el 62% del cronograma. Bueno, y pasemos al tema económico. Crónica 1 nos tiene que las sanciones impuestas al gobierno venezolano impactarían directamente los ingresos del país, lo que traería como consecuencia directa menos recursos dentro de la economía, alta inflación, mayor depreciación de la moneda y recesión económica. Esto lo manifestó el economista y profesor universitario Francisco Rodríguez. Alertó que la revocatoria de las licencias petroleras y los aranceles mundiales impuestos por Estados Unidos tendrán su efecto en el bolsillo de los venezolanos. La manera más directa como la gente percibe esta situación es a través del tipo de cambio. Cuando hay menos dólares, la oferta es menor, la demanda sigue estando presente y lo que ocurre es que el precio del dólar sube y es lo que conocemos como devaluación de la moneda. Cuando se devalúa el bolívar, eso se traspasa la inflación, los productos suben y cae el ingreso real de los venezolanos. Esta es una cita textual para el economista y profesor universitario, repito, Francisco Rodríguez, y así lo recoge Crónica 1. En Banca y Negocios leemos que el presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes, Canares, Iván Puerta, señaló que durante el primer trimestre de 2025 han cerrado más de una docena de restaurantes en Caracas, en las zonas más comerciales. En ese sentido, comentó que también hay otros restaurantes más pequeños que también están comenzando lamentablemente a cerrar. Sostuvo que los emprendedores en el sector de restaurantes entienden que las grandes estructuras no es el foco, sino tal vez hacer conceptos más pequeños, conceptos replicables, operaciones que sean un poco más controladas. Puerta manifestó que el consumidor ha cambiado, dado que son más exigentes y el poder adquisitivo está un poquito más comprometido, es una cita textual. También en Banca y Negocios leemos que el candidato a la presidencia de Fede Cámaras para el ciclo 2025-2027, Felipe Capozzolo, sostuvo un encuentro con representantes gremiales y empresarios del estado La Guaira, en el que destacó la necesidad de promover un giro en la política empresarial que permita migrar hacia las regiones. Además, dijo, se debe profundizar en el diálogo económico y en la interlocución con las autoridades.
Para ello, la institucionalidad resulta imprescindible. Las reglas son importantes, dijo Felipe Capozzolo, uno de los dos aspirantes a la presidencia de Fede Cámaras. Y hablando de autoridades, banca y negocios, tiene que Delcy Rodríguez rechazó las proyecciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional cuando señaló en un reciente informe que la economía de Venezuela podría caer en 4% este año. El Fondo Monetario Internacional no solo hace la guerra económica a Venezuela, sino que tiene una política criminal al secuestrar los recursos del pueblo venezolano, aún en los peores momentos de pandemia por COVID-19. Es una cita textual que recoge Banca y Negocios. Y bueno, vamos con Mundo VR a Falcón. Allí el sector privado reporta crecimiento de la actividad importadora. Douglas Durán tiene el reporte. El gremio informó que en la actualidad varios buques arriban a la península de Paraguaná, condición que a juicio del sector impacta de manera positiva en la zona. Juan Díaz, empresario naviero. Hemos visto el crecimiento porque actualmente están llegando nuevas embarcaciones al puerto internacional de Guaranao y eso es un signo de un crecimiento y de que el importador y el exportador están viendo nuestro estado Falcón como una ventana comercial, un puerto seguro para trabajar sus importaciones y sus exportaciones. Y eso es importante porque genera un impacto positivo en la economía regional. El representante espera que el incremento de esta actividad continúe en alza durante todo el año 2025. Ahora también en Mundo VR leemos que la importación de alimentos genera una pérdida de 800,000 puestos de trabajo en Venezuela. Este reporte lo tiene Oscar Pineda. El presidente de FEDEAGRO, Celso Fantinel, señaló que el sector agrícola emplea a 1.200.000 trabajadores actualmente. Lunes, 2 de la tarde. Las importaciones nos quitan más de 800.000 puestos de trabajo, entonces qué importante es apostarle a la producción nacional, apostarle al sector primario, no solo vegetal, sino también animal. La falta de financiamiento es uno de los principales factores que limita la producción nacional. Lunes, 2 de la tarde. Si tuviésemos financiamiento, maquinarias y equipos, pudiésemos volver a alcanzar las 2 millones y medio de hectáreas de superficie de siembra que se sembraban para el año 2010. Hoy día estamos alrededor de 1.200.000 hectáreas de siembra. El presidente de FEDEAGRO destacó que en el oriente del país hay un gran potencial productivo que pudiera ser aprovechado con la inversión necesaria. Y asociaciones de armadores de la flota de pesca industrial, palangrera y polivalente del oriente venezolano piden condiciones de subsidio para reiniciar las faenas de pesca. Lo tiene Mundo VR y escuchamos a través del portal a Jesús Salazar. Las asociaciones de armadores de la flota industrial palangrera, atunera y polivalente del oriente venezolano expresaron su preocupación ante la crisis que enfrentan debido a que la estructura de costo ha sido inviable para este sector. A través de un comunicado señalaron que una embarcación promedio tiene capacidad de 80,000 litros necesarios para una faena de aproximadamente 30 días, sumando los gastos fijos de equipamiento que son de $30,000. Se requieren al menos $75,000 para una sola embarcación. Salvatore Passanisi, presidente de Asopesca Anzoátegui, lunes 2 de la tarde. Queremos demostrarle al gobierno, al país, que los barcos no producen suficiente para alcanzar estos precios. Y muchas preocupaciones nos agobian. Una de ellas, la más importante, es la deuda que vamos a tener de un combustible que el gobierno nos ha ofrecido, que nos financia, pero va a quedar esa deuda, la cual no sabemos qué va a pasar con ella. Tenemos la esperanza de que de acuerdo a los resultados, esa deuda sea ajustada. Esa es nuestra esperanza. Por su parte, el Sindicato Bolivariano de Pescadores Industriales y Afines manifestaron que el precio del diésel debe ser revisado y ajustado a un nivel que permita la rentabilidad económica de la pesca industrial. Se estima que más de 3,000 trabajadores están afectados debido a las pérdidas económicas. Los voceros dieron a conocer que la medida forma parte de una prueba piloto que se analiza desde el Ministerio de Pesca e involucra a 94 embarcaciones a nivel nacional. Y en el Nacional precisamente leemos que trabajadores de diferentes gremios y sindicatos realizarán una manifestación en Plaza Venezuela en Caracas el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, con la finalidad de exigir mejores condiciones salariales. A través de un comunicado compartido por José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, se pudo dar a conocer que trabajadores de varias regiones del país se sumarían a esta protesta. Este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la clase obrera venezolana alza su voz en medio de una realidad económica que socava su dignidad y bienestar. Esto lo dijo Torres. Durante su intervención enfatizó que esta conmemoración se realiza en un contexto particularmente desafiante, donde el fruto del esfuerzo se diluye en una vorágine de inestabilidad económica y social, con un salario mínimo irrisorio que clama por justicia. Es una cita textual, repito, para él a propósito del Día Internacional del Trabajo y de los Trabajadores. Y bueno, lo que sigue
son titulares que mezclan el tema económico con el educativo. Ejemplo, Crónica 1. Nos tiene que Yolimar Márquez, docente de la unidad educativa Dr. Manuel Díaz Rodríguez, lleva 7 meses sin cobrar su salario. Para mantener a sus 2 hijos, conduce un transporte escolar en la ruta El Cementerio La Candelaria. Su caso no es aislado. En Venezuela hay más profesores que enfrentan exclusiones de nómina mientras el sistema educativo no sale de su larga crisis. Según su denuncia, la directora del colegio, Noyiver Farías, suspendió su pago con el argumento de que solo trabaja 3 de los 5 días laborales. El procedimiento aplicado no se ajusta a la ley. Hasta el momento se niega a revocar la medida, lo dijo Yolimar Márquez. La maestra aplicó el horario mosaico, clases 2 o 3 días por semana, en el periodo 2023-2024 para complementar sus ingresos. Su sueldo de 400 bolívares más un bono de $90 no le alcanzaba. Griselda Sánchez, educadora y presidenta de la Asociación Civil Formación para la Dirigencia Sindical, asegura que desde septiembre de 2024 reciben denuncias de más de 16.900 docentes sin cobrar. El patrón se repite en otros estados del país desde la llegada del ministro de Educación, Héctor Rodríguez. Sánchez detalla que estas presuntas exclusiones se ejecutan sin justificación alguna y las califica como una práctica recurrente ordenada por el Ministerio de Educación. Esta medida, advierte, se intensificó en los últimos meses. Todo el texto completo en Crónica 1. Y en Mundo UR leemos que en Monagas el magisterio reporta que 60% de los docentes realizan otros oficios para cubrir sus necesidades debido a los bajos salarios. El reporte lo tiene Johnny Moisés Ulloa. Ventas de empanadas, dulces y trabajos de costura son algunos de los oficios que los educadores realizan para llevar el sustento a sus hogares porque el sueldo que perciben no les alcanza para cubrir la canasta básica. Darío Lima, presidente del Sindicato Único del Magisterio en Monagas, lunes 11:45 de la mañana. Un 60% están haciendo autoactividad, lo que se llama ahorita emprendimiento, para tratar de enfrentar la crisis económica, para así tratar de cumplir lo que exigen en las escuelas, que es bastante. Lima recordó que en la entidad hay más de 20.000 trabajadores de la educación que son afectados por los bajos salarios. Por vocación es dando clases, pero el emprendimiento es por necesidad. El presidente del Sindicato Único del Magisterio en la entidad, Darío Lima, además ratificó su solicitud al gobierno nacional de un aumento salarial mínimo de $200 al sector. Una más antes de la pausa la tiene Crónica 1. Representantes de consejos comunales, padres, líderes vecinales y docentes de la Escuela Bellavista en San Félix, en Bolívar, protestaron para exigir a las autoridades una solución inmediata ante el grave deterioro de la infraestructura del plantel. Jesús Arcoíza, vocero comunitario, explicó que la comunidad demanda una intervención responsable en el techo de la escuela, que según evaluaciones de ingenieros civiles presenta una alarmante fatiga estructural después de casi 6 décadas de uso. Ese techo tiene una estructura en fatiga, demasiado oxidada por casi 60 años de vida. La losa es muy delgada y debajo de esto hay unas planchas de anime. Debajo de las planchas de anime, un material metálico que ya cumplió su vida útil. Está totalmente inexistente, es puro óxido. Es una cita textual para ellos. Lo puede leer en detalle en Crónica 1. Vamos a la pausa. Antes, algo de buena música con Cat Stevens y el tema Padre e Hijo. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Minutos de la mañana. Permítame, antes de retomar la lectura de nuestros titulares, compartir algunos mensajes publicitarios como este de Gama. Son 56 años ya compartiendo un viaje y en Gama quieren celebrarlo contigo. Imagina darte un viaje con todo incluido para 2 personas a Lomas de Caruao, a Margarita o a Los Roques. Es muy fácil además. Por compras superiores al equivalente a $30 en las que incluya 5 productos patrocinantes, vas a estar participando por uno de los 56 viajes que tienen para ti. 56 años, 56 viajes. Válido del 28 de abril al 1 de junio de 2025. Promoción autorizada por la SUNDE. Ciertas condiciones aplican. Es Gama. Sin ti no hay nosotros. Y hablemos de Mapfre también. Confianza que es sinónimo de contar con el apoyo de una empresa global. Mapfre es una empresa con respaldo internacional que tiene 82 años en el mercado asegurador venezolano, brindándole a sus clientes el respaldo de estar presentes cuando más lo necesitan. Eso es confianza y es lo que Mapfre ofrece, múltiples alternativas en planes y productos de protección que se adaptan a cada necesidad de los asegurados. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales, @Mapfre_VE. Mapfre, 82 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y hablemos también del Urológico San Román, que es líder en medicina de vanguardia en Venezuela y lo ha sido por 66 años. Cuenta con más de 200 especialistas altamente capacitados para asegurar diagnósticos precisos y tratamientos personalizados. La institución médica está dotada con tecnología de laparoscopia de última generación. Esto facilita la labor de cirujanos en procedimientos abdominales, obteniendo mejores resultados y menores riesgos para el paciente. También cuentan con un láser de última generación y alta potencia para intervenciones endoscópicas de la próstata. Si desean conocer su directorio médico, ingresen a la web urológico.com o a su cuenta en Instagram, @urológicosanromán. Urológico San Román es atención médica de avanzada al alcance de todos. Y hablemos también de Empire Kiwi, que presenta al nuevo integrante del Team ECA, Salomón Rondón. Su talento, su liderazgo, determinación inspiran y motivan a seguir trabajando en equipo para ensamblar la moto de calidad que mueve a Venezuela. ECA, patrocinante oficial de la Liga FUTB, de la Superliga Profesional de Baloncesto de Venezuela y de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Sigue @Empire Kiwi, es Empire Kiwi, la moto que mueve al deporte en Venezuela. Son las 6:40. Lecturas informativas con Román Losinski. Retomamos la lectura de los titulares y ahora en materia de servicios leemos en Mundo UR que el Ministerio de Transporte fija tarifas mínima y máxima del transporte urbano. El reporte lo tiene Gisette González. El Ministerio del Poder Popular para el Transporte informó en Gaceta Oficial que la tarifa mínima del pasaje urbano será de 23 bolívares y la máxima será de 25 bolívares. En el caso de metro, ferrocarril y operadores de transporte público del Estado, el pasaje urbano será de 15 bolívares. Es una resolución mediante la cual se establece la tarifa máxima oficial para las rutas suburbanas a nivel nacional a ser cobradas por los prestadores de servicio público de transporte terrestre de pasajeros, respectivamente, con la finalidad de concretar y equilibrar, dice la Gaceta, tanto a los transportistas como a los usuarios del servicio, como en ella se señala. Quise decir Ginette González, no Gisette, por supuesto. Y el Nacional nos tiene que el sistema teleférico Guaraira-Repano, el teleférico del Ávila, anunció que suspenderá temporalmente sus operaciones comerciales a partir del 30 de abril como parte de un plan de mantenimiento preventivo integral. La parada técnica será hasta el 28 de mayo.
En materia de sucesos, Mundo UR nos tiene que familiares de Jonaiker Hernández Brito, niño de 11 años que permanece desaparecido luego de un naufragio en el río Orinoco, piden a las autoridades que continúen con las labores de búsqueda. Carlos Uniaga tiene el reporte. Han transcurrido 9 días desde que Jonaiker Hernández Brito, de 11 años, desapareció en las aguas del Orinoco luego de que naufragara en una rudimentaria embarcación en la que viajaba con miembros de su familia. En la tragedia murió su hermana Juliet Hernández Brito, de 7 años, y sobrevivieron otros 4 parientes, sus 2 tíos, su otra hermana y su sobrino. Yuraima Brito, madre del infante, dijo que de manera independiente están buscándolo en el río con una lancha que alquilaron, pero piden mayor apoyo a las autoridades. Lunes 12 del mediodía. Que no abandonen la búsqueda, que se apiaden del dolor de una madre que perdió a sus 2 niños el mismo día. Que por favor me ayuden y lo sigan buscando, que no abandonen la búsqueda. La familia del niño asegura que no ha tenido comunicación con las autoridades sobre la búsqueda en el Orinoco. Entre tanto, fuentes vinculadas al caso aseguraron que los organismos de rescate en Bolívar recorrieron todos los puntos en los que presumían que podía estar el infante y al no encontrarlo, notificaron a las autoridades de estados vecinos para que continúen con las labores. 11 años el niño, El Nacional nos tiene que un hombre fue detenido por funcionarios de la Coordinación de Investigaciones contra las Personas de la Delegación Municipal de La Guaira por abuso e inducción al suicidio de su hija de 13 años. El arresto ocurrido en la avenida principal de Tanaguarena, parroquia Caraballeda, municipio Vargas, en La Guaira, fue realizado tras un extenso trabajo de investigación por parte de los detectives del CICPC, de acuerdo con una nota de prensa publicada por el director del organismo, Douglas Rico. Los oficiales determinaron que había estado abusado sexualmente de su hija de 13 años de edad desde hace aproximadamente 4 meses, lo que le causó lesiones físicas, emocionales también. El sujeto fue detenido y puesto a la orden de la Fiscalía Octava del Ministerio Público de La Guaira. Cierro con esta otra nota. Diario 2001 nos tiene que luego de un meticuloso proceso de investigación y análisis en plataformas digitales, la comisión de la Delegación Municipal de Anaco logró ubicar y capturar a 2 individuos implicados en delitos cibernéticos. Los sospechosos tenían antecedentes por violencia en el municipio de Anaco, en Anzoátegui, lo informó el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico. Son las 6:44. Vamos con el panorama internacional. Planeta de Naciones. Internacionales. A ver, lógicamente vamos a comenzar en España, en Europa, particularmente en España. Ayer, un poco más o menos a esta hora, conocíamos la noticia de un apagón masivo o generalizado, como quiera llamarlo, en España. Pero hablamos de España y de otros países como por ejemplo Portugal o Francia. Luego se habló, incluso se llegó a decir que había también afectado a Alemania o Países Bajos o Finlandia, algunos de los países mencionados, pero en España particularmente. El Metro de Madrid, por ejemplo, suspendió todos sus servicios. Trenes de cercanías y alta velocidad, Renfe o Yugo, quedaron detenidos. Hospitales, edificios gubernamentales, redes móviles también se vieron afectados con cortes de luz, con pérdida de conectividad. Ya en la noche de España, fue restableciéndose el servicio eléctrico. Para las 2 de la mañana del día de hoy, hora de España, insisto, se había recuperado 80% del servicio. Las autoridades hasta anoche aún no habían aclarado el motivo del apagón. Se seguía investigando y no descartaban hipótesis, según el propio presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Vamos hasta España. Tenemos allí a nuestro compañero corresponsal en Madrid, en la capital, Luis Martínez. Luis, buen día, ¿cómo estás? Hola Román, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos, Luis. Pregunto, ¿ya totalmente restablecido el servicio o no? Luis. A ver, es una conexión por WhatsApp. Vamos a darle algún segundo a ver si retomamos el contacto. Luis, ¿me escuchas? No, parece que perdemos a Luis. No sé si se habrá restablecido totalmente el servicio, pero la conexión no está siendo muy sencilla desde el día de ayer. A ver si ahora, Luis Martínez, ¿nos escuchas? No, efectivamente no está Luis. Hay algunos titulares, no quiero ser repetitivo con el reporte que de seguro nos dará Luis, así que me voy a concentrar en, por ejemplo, lo que titula F, y es que el primer ministro portugués, Luís Montenegro, ha dicho este lunes que a falta de conocer el motivo del apagón eléctrico, lo único que se sabe es que su origen no fue en Portugal, sino que todo apunta a que fue en España. De hecho, ayer algún ministro portugués, y conversamos con un periodista en Portugal, decía que no descartan un ataque cibernético, aunque no podían hasta ayer asegurar que esa era la causa.
En EFE también leemos que la Comisión Europea se volcó este lunes en apoyo a los gobiernos de España y Portugal para restaurar el sistema eléctrico luego del apagón sufrido desde este mediodía por los dos países de la península ibérica. Se refieren a España y a Portugal, con los que se mantiene en contacto estrecho. Me refiero a la Comisión Europea. Retomamos el contacto ya con Luis Martínez. Luis, ahora sí, ¿cómo estás? Pregunto, ¿restablecido totalmente el servicio o no? Hola Román, buenos días. Bueno, ahora sí, ya un poco más tranquilos. Según información reciente, hace unos minutos, Red Eléctrica anuncia ya el restablecimiento del servicio en todo el país. Y han descartado de inmediato la posibilidad del ciberataque que hubiese podido recibir la Red Eléctrica Nacional. Y pues ya empieza a abrirse paso a la investigación. Están recopilando todos los datos de lo ocurrido en este día de ayer, a esta hora más o menos. Ahora, fíjate sobre las causas. Descartada entonces la hipótesis del ciberataque, pero en algún lugar de Europa ayer hablaron que podía ser el origen las condiciones climáticas. ¿De eso se ha hablado al menos? Sí, justamente los encargados de la meteorología, AEMET, en este caso la Agencia Estatal de Meteorología, negó esa posibilidad porque los reportes meteorológicos, al menos en España, no daban alguna variable, algún cambio en la zona atmosférica que pudiesen haber levantado las alarmas y por supuesto haber hecho que este apagón se generara por motivos atmosféricos. Pero eso estuvo por parte de un ministro de Portugal que estuvo hablando acerca de esa posibilidad, ¿no?, que haya podido hacer por fenómenos meteorológicos. Ahora, Luis, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de España se reunió con carácter de urgencia durante la noche para valorar las consecuencias legales del apagón. ¿A qué se refieren? Las consecuencias legales, bueno, sobre todo las indemnizaciones que puedan tener las miles de personas afectadas por este apagón. Para empezar, las miles de personas que han quedado atrapadas en los trenes que se estaban desplazando de un sitio a otro en España, los trenes de alta velocidad sobre todo. Tenemos conocimiento de un tren en el sector de Andalucía que ha estado más de 27 horas sin que las personas pudiesen haber sido evacuadas del sector donde estaban. Tuvieron que pasar la noche allí en los trenes, poco bebiendo agua, consumiendo comida que podían acercarle. Se han rescatado por parte de la Guardia Civil muchísimas personas también de otros puntos que han tenido conexión vía tren y pues hemos visto cómo han sacado personas en ambulancia, que les ha afectado muchísimo lo que ha ocurrido en el día de ayer. Entonces, con motivo a eso, y no solamente eso, es poniendo un pequeño ejemplo, ¿no?, entre las grandes consecuencias que esto puede traer con motivo de esas denuncias que ahora van a empezar a llegar por daños y perjuicios. Leí ayer el testimonio de una mujer que había estado 10 horas encerrada en un tren que estaba a unas 6 horas de Madrid. Hablas tú de otras de 27. Leo, por ejemplo, 32 estaciones de trenes estuvieron abiertas toda la noche. Transporte gratuito se ofreció para este día martes para facilitar la movilidad, al menos en la capital. Gente que pasó la noche en Atocha y que las autoridades repartían mantas. Pregunto, será todavía muy temprano, pero ¿cómo crees que está evaluando la gente la respuesta del gobierno? Es decir, ocurrió el apagón, se están estudiando las causas, pero la respuesta del gobierno, ¿cómo la calificarían? Mira, hay mucha incertidumbre en la gente porque se tardó, si bien es cierto, se tardó mucho en dar primero esa comparecencia que fue sobre las 6 de la tarde, hora española, y luego da horas más tarde una segunda comparecencia, pero aún sin brindar datos específicos. Sí. Lo único que se rescató de esa segunda comparecencia es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dio como que en tan solo 5 segundos se perdieron 15 gigavatios de generación eléctrica, lo que correspondía a un 60% de la generación eléctrica en ese momento de la caída.
estamos hablando que fue una caída a cero, o sea, no hubo ninguna generación de electricidad en ese momento de las 12:30 del mediodía del día de ayer. Para terminar, Luis, ¿qué llamados se están haciendo las autoridades, los ministerios que tienen que ver con el sistema eléctrico, con la seguridad, pero con educación, con salud? ¿Cuál es el llamado para hoy día martes cuando ya pasamos del mediodía en España? Sí, mira, los llamados que han hecho desde el día de ayer y que por supuesto hoy el rey Felipe VI se puso al frente de una reunión de emergencia debido a que 8 comunidades autónomas solicitaron el nivel 3 de emergencia nacional, entre esas Madrid. Las recomendaciones es que a pesar que ya se ha restablecido el sistema, aún se mantenga la calma. Claro. Que eviten las movilizaciones en vehículos privados de no ser necesario, estrictamente necesario. Yo me encuentro pues trabajando de manera habitual, pero sí se ve en la calle un poco de un ambiente muy pesado, ¿no? Luego de esa preocupación que se generó en el día de ayer, porque era increíble que a pesar de un país tan avanzado y que supuestamente, según declaraciones del presidente del gobierno de hace 2 años, que España no iba a sufrir ningún tipo de apagón, son declaraciones que están en internet, se pueden ver fácilmente, pues que haya llegado 2 años después de esas declaraciones, se haya producido este apagón, pues preocupa bastante a la población. Lógicamente. Luis, agradecido por el reporte, por tu trabajo de ayer y hoy, sobre todo para nosotros. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Román, y aquí estamos atentos. Un gusto. Luis Martínez es corresponsal de Unión Radio. Allí en España, está en la capital, está en Madrid. 6:54. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios, pero hay mucho más que revisar en los titulares internacionales. Hablemos antes de Donsen. Es un mensaje para el constructor, para el ingeniero, arquitecto, para el albañil. Incluyan en sus obras materiales de última tecnología. Donsen es marca líder en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela y ofrece productos para olvidar corrosión, desgaste y ahora facilitar la instalación en cualquier sistema de aguas blancas. Al realizar tu proyecto de obra civil o remodelación, Donsen, porque verde puede ser cualquiera. Donsen es una sola, que no te metan gato por liebre. Recuerda que hay otras líneas, Fartec y amarilla, todo es Donsen. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Y cada día surgen nuevos retos, metas, razones para seguir trabajando por el país. Este 2025 es especial para Fospuca. Celebran 45 años comprometidos contigo en cada calle limpia. Es el esfuerzo de un equipo que trabaja incansablemente para entregarle a la ciudad el entorno que merece. Gracias por ser parte de su historia, avanzando juntos, construyendo un futuro más limpio y lleno de esperanza. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Y hablemos de pilas GP, que vienen ahora con la tecnología G-Tech, con grafito de alta pureza para mejor conductividad y además un nuevo sistema de prevención de fugas patentado que brinda máxima durabilidad. Dale tiempo extra a los momentos inolvidables con pilas GP. Reconócelas por el blister color verde. Pregunto, ¿quieres tiempo extra? ¿Sí? Entonces quieres GP. Síguelos en redes como @GP_Venezuela. Y mire, tenemos noticias. Vuelve la Expo Belleza y Bienestar de Farmatodo. Este 9, 10 y 11 de mayo, Caracas se llena de bienestar con una expo mucho más grande pensada para ti. Descubre lo último en belleza, salud, en cuidado personal, siempre con tus marcas favoritas, expertos, masterclasses y muchas sorpresas. Es que no te la puedes perder. Nos vemos en la terraza del CCCT. Farmatodo, qué bien estar contigo. Valoramos compartir el amanecer. Román Losinski. Por Éxitos. De Europa, nuestro continente, de España, nuestro continente. El representante de Brasil en los BRICS, Mauro Vieira, exhortó el lunes a reforzar el multilateralismo como mecanismo para acabar con los conflictos en Ucrania y Gaza, al abrir una reunión de cancilleres del Grupo de Río de Janeiro, también dedicada a la guerra de aranceles. Con 11 Estados miembros representando casi la mitad de la humanidad y una amplia diversidad geográfica y cultural, el BRICS se encuentra en una posición única para promover la paz y la estabilidad basadas en el diálogo, el desarrollo y la cooperación multilateral.
Y mire, el gobierno de Brasil demandó a Meta ante la justicia para que se tomen medidas contra los cientos de anuncios que circulan en Facebook e Instagram y utilizan símbolos y marcas oficiales para perpetrar estafas financieras, según informaron este lunes fuentes oficiales. De Brasil a Bolivia, el Movimiento al Socialismo, el MAS, el partido en el poder en ese país, proclamó el lunes la candidatura del presidente Luis Arce, quien aún deberá definir si buscará la reelección en los comicios del 17 de agosto, pese a que las encuestas anticipan su derrota. Y mire, en F leemos que autobuses y camiones llegaron este lunes al paso fronterizo de Elías Piña, en el centro-oeste dominicano, con 542 haitianos indocumentados a bordo, deportados desde República Dominicana, entre ellos mujeres embarazadas y con niños, según cifras facilitadas a F por fuentes de migración. Y hablando de Haití, pandillas atacaron otra localidad en la región central de Haití, matando al menos a 4 personas, incluido un niño de 11 años. Lo dijo el lunes un activista de derechos humanos a The Associated Press. Vamos allá a Argentina. El gobierno de Javier Milei publicó en Internet documentos sobre actividades nazis en Argentina, desclasificados en 1992. Lo informaron este lunes fuentes oficiales en referencia a la difusión de archivos que incluyen alusiones al paso por el país de Adolf Eichmann y Joseph Mengele, entre otros. Volvemos a España, pero realmente volvemos a Colombia, pero para hablar de Colombia y de España, que buscan fortalecer su relación en un contexto de complejidad mundial, y con ese fin se reunieron este lunes en Bogotá líderes empresariales y gubernamentales de ambos países para fortalecer alianzas estratégicas. La ex ministra de Relaciones Exteriores de España, Trinidad Jiménez, destacó que es una gran oportunidad para ambos países. Yo creo que es una gran oportunidad para España y Colombia fortalecer sus vínculos, para la Unión Europea y América Latina fortalecer sus vínculos. Ustedes van a celebrar una cumbre muy importante, la cumbre Unión Europea-América Latina. Se va a celebrar en Santa Marta a final de año. Es una gran oportunidad porque somos dos espacios regionales que tenemos mucho en común y tenemos una gran fuerza que podemos poner de manifiesto. Estados Unidos anunció este lunes que llegó a un acuerdo con México para resolver la polémica sobre el reparto del agua del río Bravo, fronterizo entre ambos países y que está regulado por el Tratado de Aguas de 1944. Y citen acá, México se ha comprometido a transferir agua de inmediato desde embalses internacionales y aumentar la cuota estadounidense del caudal en 6 afluentes del río Bravo hasta el final del ciclo hidrológico quinquenal actual. Esto lo apuntó el Departamento de Estado a través de un comunicado. Por cierto, el gobierno de Estados Unidos publicará una lista de ciudades y estados que, según la Casa Blanca, obstaculizan la política migratoria del presidente Donald Trump, según anunció este lunes el portavoz del Ejecutivo, o la portavoz del Ejecutivo, Caroline Leavitt. El presidente Trump firmó este lunes una orden ejecutiva, ya van más de 137 en estos primeros 100 días de gobierno, una orden ejecutiva para garantizar que los camioneros del país sepan hablar inglés en aras de la seguridad pública. El decreto exige al Departamento de Transporte que incluya una prueba de inglés para estos conductores. Y bueno, sobre migración, el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, le dijo a Priscila Álvarez, de CNN, desde la sala de prensa, que el gobierno de Trump ha deportado a 139,000 migrantes indocumentados desde el inicio del segundo mandato del presidente. Negó que las cifras sean inferiores a las del expresidente Joe Biden. Destacó que la diferencia se debe a cómo la administración Biden contabilizó las deportaciones. Y el presidente de Estados Unidos, Trump, volvió a romper protocolos diplomáticos e insistió este lunes en la anexión de Canadá, al mismo día que los canadienses acuden a las urnas a elegir su parlamento. Por cierto, que ya es oficial, Mark Carney será el nuevo primer ministro de Canadá. Mark Carney con 50,1% de los votos, quien le sigue tiene 38,6% y luego 4,8%, 4,41% y otros se agrupan en 1,2% en esta elección. El Partido Liberal entonces del primer ministro Mark Carney ganó el lunes la elección federal de Canadá, coronando un sorprendente cambio de suerte impulsado por las amenazas de anexión y la guerra comercial precisamente del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Son las 7 en punto de la mañana. Permítame cerrar nuestra pauta publicitaria, la que corresponde a esta hora, hablándoles de Pinturas Montana. Hay días en los que amanecemos con ganas de hacer algo diferente, ¿sí o no? Algo que dé un nuevo giro a nuestra vida, que renueve nuestras energías, que despierte nuestras emociones. Y qué mejor manera de hacerlo que pintando nuestra casa o el cuarto, nuestros espacios. Imagina ese color que te inspira y hazlo realidad pintando con Decoral. Desde el rincón más pequeño hasta el proyecto más grande, despierta tus espacios con Decoral de Montana a un precio que te va a encantar. Pinturas Montana, tecnología del color. Y quiero hablar de Grupo Casa, que te invita a un viaje gastronómico sin igual en Caracas. Descubre la auténtica cocina española e italiana en sus 5 exclusivos restaurantes. Hablamos de Casa España, Casa Puglia, Casa Ibérica, La Taberna del Navegante y Fiore di Zucca, ubicados en El Hatillo, Las Mercedes y Altamira.
son sabores inigualables, son espectáculos en vivo y realmente de fondo lo que hay es una experiencia que despierta todos los sentidos, no solo el gusto. Vive la pasión por la buena mesa y visita las capitales gastronómicas de Europa sin salir de Caracas. Visita hoy, por ejemplo, @casaespaña.ccs, sí, en Instagram, Grupo Casa, pasión por la buena mesa. Y Decomundo tiene una larga trayectoria en el mercado. Tiene para ti una amplia variedad de revestimientos para transformar tus espacios. Hay papel tapiz, pisos de vinil y SPC, grama artificial, decks, wall panels, láminas de aluminio compuesto y muchísimo más. Todo elaborado con los más altos estándares de calidad y la mayor tecnología. Contáctalos a través de su cuenta en Instagram, @DecomundoOficial, con K y doble F, o visita su showroom. Está ubicado en Los Ruices y prepárate para crear espacios únicos con Decomundo. Cierro hablándoles de Osole. Detrás de la línea más grande de salsas para pastas, que es la de Osole, hay mucho más. Las más deliciosas mermeladas, que son las de Osole, con 70% de fruta natural y con su práctico empaque, que es ideal para untar en pan, en galletas, panquecas y mucho más. Disfruta de sus 5 deliciosos sabores: fresa, frutos rojos, durazno, guayaba y mora. Síguelos como Osole_Foods. Osole, los sabores de la vida. Escuchamos algo de buena música con The Cars y Shake It Up. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.